Tengan buen día. En esta semana comenzamos con la unidad número 5, que es funciones trascendentales 2. Y vamos a comenzar estudiando las características que tienen las funciones. Una de las características o algo como se pueden clasificar las funciones también es en base a la relación entre las mismas variables, entre la variable x y la variable y, o la variable independiente y la variable dependiente si somos más formales. En este caso comenzamos con las funciones inyectivas. Cuando una función es inyectiva en sí, cuando cada elemento y del conjunto de llegada es la imagen de, como máximo, un elemento x del conjunto de partida, o en pocas palabras, cuando a cada elemento de y le corresponde un elemento de x o ninguno. Entonces, si se cumple eso, entonces decimos que la función es inyectiva. Por ejemplo, si vemos este diagrama, esta relación, esta función, aquí tenemos el conjunto A, que es el conjunto de partida. El conjunto de partida viene siendo el conjunto de donde tomamos la variable x. En este caso, el conjunto de partida es 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto de llegada son los posibles valores que puede tomar la y. En este caso son A, B, C y D. Entonces, esto que está aquí es una función inyectiva, porque según la definición, a cada variable y del conjunto de llegada le tiene que corresponder como máximo un elemento del conjunto de partida. Y vemos acá de que cada uno de los elementos del conjunto B tiene como máximo, está asociado como máximo con un elemento del conjunto de partida. Entonces esto es una función inyectiva. El siguiente caso será una función inyectiva. Como vemos, en el conjunto B, el primer elemento, que es A, no está asociado con ningún elemento del conjunto A, que es del conjunto de partida. Entonces, según la definición, el conjunto A le tiene que corresponder uno o ningún elemento del conjunto de partida. Entonces, este elemento sí cumple con ser una función de parte de una función inyectiva. Pero el elemento B es imagen de dos elementos del conjunto A. Esto quiere decir que B no cumple con la definición de función inyectiva y por lo tanto toda esta función de A en B no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque la definición dice que a cada elemento del conjunto de llegada le tiene que corresponder uno solo, como máximo, un solo elemento del conjunto de partida. Le puede corresponder uno o ninguno, pero no le puede corresponder ni dos, ni tres, ni nada. Entonces, esta función no es inyectiva. Ahora, de manera gráfica, hay un criterio para determinar si una función es inyectiva o no. Ese es el criterio de la recta horizontal. Ese criterio dice que si yo trazo una recta horizontal en la gráfica de una función y la corta solamente en un punto, o sea, siguiendo la misma definición de función inyectiva, si solo la corta en un punto, entonces la función es inyectiva. Por ejemplo, esta parábola, esta función cuadrática no es inyectiva y esta función cúbica sí es inyectiva. ¿Por qué? Porque la función solamente es interceptada por la recta horizontal en un puntito nada más, en el punto C. En cambio, en la parábola la corta en dos puntos, en el punto C y en el punto D. Entonces, para ese número 4, que estamos en el eje Y, para ese número 4 está asociado a dos valores que están en el eje X. Entonces esto no puede ser una función inyectiva. Entonces veamos ahora cómo determinar de manera analítica si las funciones son inyectivas. Entonces aquí de forma analítica o de manera más formal
dice de que si yo tengo dos variables, x1 y x2, que pertenecen al dominio de la función, acuérdense que el dominio está dentro del conjunto de partida, dentro del conjunto A. Entonces, si estos dos valores cumplen que sus imágenes son iguales, entonces esa ley, estos dos números x1 y x2 tienen que ser iguales. Es decir, para estas dos imágenes iguales, estas dos x tienen que ser iguales, no le puede corresponder otro, porque la definición dice que como máximo a cada y le tiene que corresponder como máximo una sola x. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí dice, se los traduzco, esta función tiene como conjunto de partida a todos los números reales y tiene como conjunto de llegada a todos los números reales también. Digamos, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces lo que hace es que esta función toma un x, que es un número real, y lo transforma en un y, pero ese y es de la forma x cuadrado más 1. Entonces preguntan si esta es una función inyectiva. Bueno, comenzamos con la definición. Tomamos un x1 y x2, o sea, esto es general, esto es un análisis abstracto el que vamos a hacer. Partimos de acá, de igualar las dos funciones. Suponemos que f de x1 y f de x2 son iguales, supongamos eso. Y si llegamos a de que x1 es igual a x2, entonces la función va a ser inyectiva. Entonces aquí igualamos, aquí va a ser x1 al cuadrado más 1 igual a x2 al cuadrado más 1 también. Estos dos 1 se cancelan y solo va a quedar de que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. ¿Esto es suficiente para probar de que x1 y x2 son iguales? No, no es suficiente. Este x2 al cuadrado lo podemos mandar a restar donde está el x1 al cuadrado y eso igualarlo a 0. Ahora, en esta parte de acá podemos factorizar. Aquí tienen que recordarse de los casos de factoreo. Este x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. La raíz de x1 al cuadrado es x1 y la raíz de x2 al cuadrado es x2 y la suma se multiplica por la diferencia. Mire, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado es x1 menos x2 por x1 más x2. Esto es un producto notable, esto es una diferencia de cuadrados y esto se iguala a 0. Ahora, para resolver esto, aquí puede ocurrir de que este x1 menos x2 sea igual a 0, o bien este x1 más x2 es igual a 0. Entonces, en la primera parte, si x1 menos x2 es igual a 0, entonces quiere decir que x1 y x2 son iguales y se cumple esto. Bien, pero también ocurre de que este paréntesis, el x1 más x2 puede valer 0 y en este caso el x1 va a ser igual a menos x2 porque este más x2 lo mandamos a restar y se cumple esto. Es decir, que aquí tengo dos respuestas y en un inicio, según la definición, tengo que llegar solamente a una. Entonces esta función no es inyectiva porque tengo dos respuestas. Para que sea inyectiva solamente tendría que haber llegado a que x1 sea igual a x2. Entonces esta función no es inyectiva de forma analítica. Veamos otro ejemplo. F de x igual a x menos 2, sabiendo que f va de R a R. Esto que está aquí escrito es lo mismo que está aquí en el literal A, solo que escrito de otra forma. Entonces el conjunto de partida sigue siendo R y el conjunto de llegada sigue siendo los números reales. Y partimos de la misma definición. F de x1 va a ser igual a f de x2. Pero acuérdense que la función es x menos 2.
Entonces x sub 1 menos 2 va a ser igual a x sub 2 menos 2. Estos menos 2 se pueden cancelar y llegar a una única respuesta de que x sub 1 es igual a x sub 2 y no hay más, no existe otra respuesta porque no hay nada más que hacer. Entonces en este caso la función es inyectiva. Entonces cuando no es inyectiva, cuando yo llego a otras respuestas. Y cuando va a ser inyectiva, cuando mi respuesta es única. Entonces aquí x sub 1 en el literal A tiene dos valores, uno positivo y uno negativo, y no puede suceder eso. Tiene que ocurrir de que tiene que ser un único valor según la definición. Y en este caso, en el literal B, sí es una función inyectiva porque llegamos a un único valor. Se cumple esta parte y esto sería prácticamente el análisis, pero esto es un análisis más abstracto. Usted puede decidir cómo hacer la demostración, si hacerlo con la forma gráfica, que es simplemente trazando una recta horizontal, o bien haciéndolo de la forma analítica. Los dos tienen sus ventajas. Ahora, ¿cuál es la desventaja de hacerlo con el criterio de la recta horizontal? Es que usted tiene que hacer la gráfica. ¿Por qué? Si usted quiere hacer este mismo ejercicio, el literal B, con la recta horizontal, tendría que hacer la gráfica de la función f de x igual a x menos 2, que acuérdense que es una línea recta. Entonces usted tiene que hacer esa gráfica. Esa sería como la desventaja, que tendría que usted repasar cómo graficar una línea recta, o una función cúbica, o una función raíz cuadrada, o una función racional, cual sea el caso. Y la desventaja que tiene hacerlo de forma analítica es que lleva bastante proceso algebraico en algunos casos. En otros casos son más sencillos como eso. Pero ambos métodos tienen su ventaja y desventaja.